Hola, chicos y chicas, bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Ponte cómodo porque hoy traemos esa mezcla de emoción, confidencias y rumor que te encanta, todo servido tal como nos gusta, con el corazón en la mano, con la mirada puesta en los pasillos del set, y con ese murmullo de fondo que enciende las redes. Antes de seguir, ya lo sabes, suscríbete, comparte este vídeo y no te pierdas ni un segundo, porque lo que vas a escuchar ha hecho vibrar a medio mundo del espectáculo. La protagonista de esta conversación es la talentosa actriz Gonca Zilasun, que se abrió como pocas veces en una entrevista íntima, clara y sin filtros. Habló de su oficio con la seguridad que da la experiencia, confesó lo que se vive cuando se apagan los reflectores y las cámaras quedan a un lado, y se detuvo, sobre todo, en cómo la complicidad entre compañeros puede mover montañas cuando el reloj aprieta y el guión exige verdad. Pero lo que de verdad encendió la mecha fueron sus palabras sobre dos nombres que hoy por hoy no solo ocupan titulares, sino que marcan tendencia en cada alfombra roja, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu. En cuanto la conversación giró hacia ellos, las redes explotaron, y no es para menos, porque lo que dijo Gonca no fue un cumplido vacío, sonó a homenaje, a respeto ganado a pulso y a una ilusión que podría convertirse en una bomba de audiencia. Con una calma que imponía atención, Gonca recordó que su carrera se ha forjado sobre disciplina y equipo, ese dúo que a veces se olvida detrás del brillo. Y en ese terreno, aseguró, Mert ocupa un lugar especial entre quienes la han marcado en el set. Lo describió como meticuloso, entregado, puntilloso en el mejor sentido, un compañero que llega con tarea hecha, que calienta motores antes de una escena intensa y que contagia al resto con ese afán de no conformarse. Esa costumbre de preparar cada detalle, dijo, crea una atmósfera donde todo el equipo sube el nivel, y cuando compartes un proyecto con alguien así, tu trabajo respira distinto, se afila, se eleva. No faltó, claro, la pregunta que todos tenían en la punta de la lengua: ¿veremos a Gonca y Mert juntos en un nuevo proyecto? Ella sonrió con ese gesto que no confirma ni desmiente, pero deja la puerta entreabierta. Y esa rendija bastó para que los comentarios se multiplicaran. Luego vino el turno de Afra Saraoglu, y aquí el tono de Gonca se volvió luminosa complicidad. Habló de su energía que enciende el set incluso en jornadas largas, de una sonrisa que no se siente pose sino refugio, y de esa naturalidad que no se fabrica, la misma mujer delante de la cámara y detrás, la misma mirada limpia cuando toca respirar entre toma y toma. Según Gonca, esa sinceridad atraviesa la pantalla y llega al público sin trucos. Y que una carrera crezca a ese ritmo no es azar. Es constancia, es escuchar, es aprender a cada paso. La sigo de cerca, confesó, dejando claro que, como veterana del oficio, reconocer el pulso de una estrella no es cuestión de intuición caprichosa, sino de oficio. Fue entonces cuando la actriz hizo una confesión de esas que uno no suele escuchar con tanta transparencia: no siempre es posible ser amiga íntima de todo el mundo en cada trabajo. Los proyectos pasan, las dinámicas cambian, no todos los encuentros están destinados a arraigar. Pero hay lazos que se vuelven más fuertes con cada ensayo, miradas que encuentran en el otro una orilla segura, y eso, cuando ocurre, se nota en la pantalla. Hablando de Mert y Afra, Gonca fue clara: trabajar con personas que inspiran confianza convierte la ficción en verdad palpable. Cuando existe esa red invisible, las escenas fluyen, el silencio se puebla, y el público lo percibe, aunque no sepa describirlo con palabras. A partir de ahí, lo que era una charla íntima se transformó en rumor en voz alta. ¿Y si los tres coincidieran en el mismo proyecto? Si la madurez serena de Gonca, la precisión de Mert y la calidez vibrante de Afra se cruzaran en una misma historia. Sin anuncios oficiales, el deseo ya corría suelto. Las redes se llenaron de mensajes clamando por ese encuentro y la imaginación hizo el resto: que el trío comparta serie, por favor. Escribieron muchos, soñando con una producción capaz de mover el tablero de la temporada. No faltó, en medio de esta ola, la reflexión sobre los vínculos reales dentro de la industria, esos que no siempre se ven. Gonca remarcó que la solidaridad existe, aunque a veces el ruido del espectáculo prefiera las comparaciones fáciles. Y cuando el tema tocó la arista de las mujeres en el set, su voz adoptó una firmeza que atravesó la pantalla. Dijo estar cansada de que cada vez que una actriz brilla, se fabrique alrededor una narrativa de rivalidad, de envidia, de intriga gratuita. Señaló que se olvida con rapidez el ingrediente principal del éxito: trabajo duro, disciplina y pasión. En esa línea, sus palabras hacia Afra sonaron como un llamado a desmontar estereotipos.
Y con Mert, añadió, hay recuerdos de escenas que le siguen erizando la piel. Momentos en que la química no fue una casualidad, sino el resultado de escuchar de verdad al compañero, de dejarle espacio, de no intentar robar la toma sino sostenerla juntos. Cuando el actor con el que compartes escena te mira de verdad, el aire cambia, dijo Gonca, y con Mert ese cambio se volvió tangible, como si la cámara lo respirara con ellos. No todo, por supuesto, fue memoria dulce. Porque el oficio exige, y a veces exige demasiado. Hubo jornadas interminables, días en que las palabras pesaban como plomo y cualquier roce podía encender una chispa. Pero incluso en esos momentos, afirmó, cuando se trabaja con las personas adecuadas los conflictos se apagan con la misma velocidad con que se encienden. Diafra precisamente destacó su capacidad de regresar al set con una sonrisa después de una toma difícil, de arropar a su equipo con un gesto sencillo que vale más que un discurso. Esa manera de estar, dijo, influye en todos. Hace que el asistente respire hondo, que el director confíe, que la escena encuentre su verdad. Las repercusiones de sus palabras trascendieron la entrevista. Dentro del gremio, llegaron mensajes de colegas celebrando su franqueza, como si hiciera falta una voz que dijera en alto lo que tantos susurran. Y el público, siempre atento al pulso de la honestidad, se volcó en elogios a esa manera de hablar sin maquillaje, con nombres y apellidos, pero sin ganas de herir. Fue a partir de entonces que los detalles de bambalinas adquirieron otro brillo. Gonca volvió sobre dos palabras clave, sinceridad y confianza. Recordó que desde fuera todo parece alfombra roja y flashes, pero la verdad del set a veces es otra. Renuncias, madrugadas, frío, calor, nervios, sacrificios que solo se sostienen cuando te rodean las personas correctas. Y que ella eligiera citar a Mert y a Afra no fue, según quienes la conocen, un gesto al azar. Para Gonca, más allá de los resultados, importa el carácter, el respeto por el oficio, la humildad para aprender incluso cuando te aplauden. Definió a Mert como columna vertebral del set, no por afán de protagonismo, sino por su manera de sostener el ritmo cuando todo tiembla. Diafra dijo que es elemento de equilibrio, una presencia que suma luz sin deslumbrar, capaz de marcar el compás con suavidad y firmeza. Evaluar a los colegas como profesionales y como personas, remarcó, debería ser el estándar. La conversación tomó un giro generacional que dejó ideas para pensar. Según Gonca, las nuevas camadas llegan con audacia y curiosidad, dispuestas a asumir riesgos, mientras que su generación aprendió a medir cada paso y a proteger el proceso con cautela. Ese cruce, postuló, puede dar obras memorables. Cuando la energía nueva se encuentra con la experiencia acumulada, algo poderoso ocurre. En ese puente nombres como Afra se vuelven símbolo de transición, y trabajar con actores como Mert obliga a todos a no perder el foco. A nadie extrañó que en paralelo creciera el rumor de un proyecto en marcha, uno de esos dramas de gran envergadura que piden reparto sólido y química de alto voltaje. No hay acuerdos firmados de los que se pueda hablar, no hay comunicados oficiales, pero la mención de Mert y Afra en el mismo susurro que rodea a Gonca elevó la expectativa a la estratosfera. Los comentarios se repitieron una y otra vez, si esos tres comparten serie, que se prepare el rating. ¿Se imaginan una historia donde la tensión emocional los empuje al límite, donde cada silencio diga más que un parlamento, donde las miradas lo cuenten todo? Las imágenes se dibujan solas. Un ensayo a puerta cerrada, una escena que pide respiración a dos, un director que susurra acción, y el set que se detiene a ver cómo la química se vuelve tangible. La magia que Gonca describió parece lista para encarnarse. Mientras tanto, el eco de su franqueza sigue haciendo ruido. Porque cuando una voz con autoridad levanta la cortina, el público entiende mejor por qué ciertos encuentros funcionan y otros no. Entiende que el brillo no siempre es glamour, que si la cámara capta la verdad es porque alguien antes se la creyó. En ese mapa, Mert y Afra aparecen como coordenadas de confianza, y Gonca como el faro que ha aprendido a reconocer las mareas. Y aunque la actriz evitó prometer lo que no puede garantizar, dejó una sensación difícil de ignorar. Hay deseo, hay posibilidades, hay piezas que podrían encajar si el calendario y el guión lo permiten. De puertas adentro quedó claro que su admiración no es una moda pasajera. Es fruto de haber compartido pasillos, de haber visto a Mert pulir una escena hasta encontrarle el latido, de haber observado a Afra sostener a su equipo con un gesto simple pero decisivo. Es el tipo de respeto que no necesita titulares, pero que cuando se verbaliza, arma revuelo. Y aquí estamos contándote cada detalle porque sabemos que a ti,
como a nosotros, te fascina descubrir el pulso real detrás de los grandes nombres. Si la unión de estos tres talentos se confirma, el guión que caiga en sus manos tendrá el privilegio de apoyarse en un triángulo donde cada vértice aporta algo distinto y necesario. La precisión serena de Gonca, el rigor vibrante de Mert, la calidez brillante de Afra. Y si no se confirma, ya quedó sembrada una certeza: cuando se trabaja con verdad, el público lo siente y esa huella permanece. Así cerramos este capítulo con el rumor flotando y las ganas de escuchar ese acción que podría encenderlo todo. No olvides suscribirte y compartir este vídeo para que más amantes del drama se sumen a esta conversación. Nosotros seguiremos de cerca cada pista, cada guiño, cada señal que nos acerque a ese proyecto soñado. Gracias por acompañarnos en Escándalos de Series Turcas, el rincón donde los secretos del set encuentran su voz y los aplausos se escuchan incluso cuando la cámara no graba.